están ustedes? Antes de partir cita regional que hacemos el fin de semana, quiero mandarle un pésame a nuestro panelista Matías Mundaca por el fallecimiento de su hermano César, y que recibe su familia todo el afecto de este canal en este momento tan doloroso. Quiero partir saludando a los invitados. Saludamos a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Hola, Rodrigo, muy bien. Te saludo y saludar a todos los panelistas, nuestros televidentes desde la comuna de Los Andes. Aquí ya les voy a contar en lo que ando, pero con muy buenas noticias, sobre todo en materia educacional, que es tan importante para la región de Aconcagua. O sea, chamullenta, Camila. Va a ver que vamos a tener... haciendo campaña. No. Estábamos hoy día recibiendo el comodato para la construcción del CFT estatal, Rodrigo. Eso no tiene que ver con campaña, son gestiones que veníamos haciendo hace tiempo. Está bien. Saludamos al convencional Raúl Celis Mon. ¿Cómo le da convencional? Hola, Rodrigo. Muy bien. Después de la dosis de refuerzo que me la apliqué hace un rato atrás, espero que en el programa no me afecte alguna facultad, ¿no? Pero el vocabulario convencional sin enojarse, porque dijo que me la apliqué hace un rato atrás. La coma es importante, digamos. Por favor, claro. Saludamos oiga, además, concejal se hizo una ley propia, después de tener que explicar esto de la ley seria, y la mandó a hacer su hermano, qué sé yo. La ley expresa esa... Pero es para el PPD. Es para el PPD. Después lo conversamos. Saludamos a don Tomás Brereton Díaz, don Tomás de Rementería, ¿cómo le va? Bien, y usted, don Rodrigo, aquí desde... Me han dicho que me parezco a ese futbolista, pero a mí me da un poco de pudor decirlo. Bueno, parece que es positivo para comer. Los saludos desde Algarrobo, yo haciendo campaña. ¿Por qué le hago un poco pudor? Porque yo sé que usted juega fútbol, pero es Mahoma nomás, y por eso le hago pudor. Oiga, yo juego al arco, jugué el otro día con la bandita de Lever Forever ahí, tapamos todo. Muy bien. Y saludamos a colombianos, chicos. ¿Cómo están, chicos? Estamos directamente en Colombia. Todavía viene riéndose Jenny Rivera. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a la diputada, al constituyente y a mi buen amigo Tomás, que nos topamos hace un poco rato en el centro de Viña. Muchas gracias por la invitación, estimado Rodrigo, y me sumo además a las condolencias de la familia Mundaca. Ok. Quiero partir naturalmente porque no puedo dejar de partir. Y los próximos ya menos de 40 días que nos quedan para la elección presidencial van a ir y continuar poniéndose enredados, digamos. Igual como que yo creo que eso va a repercutir en la Convención Constitucional. Porque por más que se diga que son cosas distintas, está todo enredado, está todo interrelacionado. Y por eso quiero partir con usted, convencional constituyente Raúl Celis Mon, que no tiene nada que ver con la ley Celis, ¿no? No, nada que ver. Esa ley es para el PPD, para Ricardo Celis, que es diputado, pero por el PPD, si no me equivoco, ¿verdad, Camila? Sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda hay una relación, pues, Rodrigo, entre la Convención Constitucional y lo que vaya a pasar en la elección presidencial y parlamentaria. Yo siempre he sostenido que, a pesar de que son dos órganos completamente distintos, lo cierto es que el contenido de la Constitución, a mi juicio, será muy distinto según si la mayoría parlamentaria la obtiene una alianza más de extrema izquierda, por decirlo de alguna forma, o sectores más moderados y de centro derecha. En la Convención Constitucional, claramente hay una mayoría de izquierda y el eje es el Frente Amplio. El Frente Amplio puede elegir acercarse al Partido Comunista, que ha tenido sus momentos donde se acerca y se distancia un poco, logra ir los 2/3, porque al Partido Comunista se le pegan los pueblos indígenas que permanentemente han estado al lado del Partido Comunista y los movimientos sociales. O bien, lo que puede hacer, y por eso digo que el resultado electoral va a ser importante, es acercarse a los sectores más moderados, al Partido Socialista,
al resto de aquellos que forman parte de la lista del apruebo y a la centro derecha, y con eso también a independientes neutrales, no me lo salté, también logra los 2 tercios. Por eso que el papel del Frente Amplio es tan clave en la Convención Constitucional. Y a mi juicio se va a inclinar por uno u otro camino en la medida, o sea, de acuerdo al resultado que tenga la elección parlamentaria. ¿De qué manera, de qué manera influye el mal desempeño del candidato Sichel dentro de la unidad de la gente que está en la convención constitucional y esta división que se está produciendo entre Katz y Sichel? A ver, nosotros no conversamos mucho respecto de la elección presidencial, por lo tanto esto lo voy a decir a título personal. Claro que es negativa esta aparente baja de Sebastián Sichel. Yo espero que se recupere lo más posible, pero me parece que refleja bien lo que es hoy día la derecha chilena, en el sentido que hay una derecha un poco más dura, por decirlo de alguna forma, pero democrática, que representa José Antonio Kast, y una derecha más moderada, de la cual yo me siento más cercano, y que representa Sichel. Y esas fuerzas moderadas, democráticas, van hasta, a mi juicio, el Frente Amplio, y por eso hago esa distinción tan importante y que a esta altura a mí me sorprende que teniendo 8 convencionales constituyentes del Partido Comunista, tenga el poder que tiene dentro de la convención constitucional, que es capaz de arrastrar, haciendo quién sabe qué promesas a los pueblos indígenas que lastimosamente se han unido, e incluso a los movimientos sociales. Los movimientos sociales, la ex lista del pueblo, ahí está la tía Pikachu, que hace una semana tuvo problemas en la... ¿Ella, la tía Pikachu, no es hermana o de Mariano Rendón, no? Eh, ¿Tiene el mismo apellido? Giovanna, no, es Grandón ella. Ah, Grandón, ya. Grandón, sí, Giovanna Grandón. Grandón. Me equivoqué, yo fui tontón, ya. Gianni Rivera, esto que está pasando con Sichel y con Proboste, me recuerda a esos arreglines de la democracia cristiana en la época aquella en que, bueno, ahí pues Iván de la Maza, el Gino Peirano, es decir, que en paz descanse, pero esta cuestión es armada. Ustedes están ahí, tuvieron la guerra sucia con Proboste Sichel, ¿no? Primero, yo siento que esta campaña presidencial, la gente lo que espera siempre es que sea un debate en ideas, de propuestas, y al final yo creo que esta campaña va a terminar embarrada. O sea, yo creo que tu volumen, por favor. Esta campaña va a terminar muy embarrada, va a terminar con mucha denuncia, con mucha búsqueda de información, revisión, que siempre es bueno en la transparencia, pero yo creo que lo ideal es tener una campaña centrada en las propuestas, la idea, en los temas económicos. El próximo año este país va a sufrir un problema muy grave desde el punto de vista económico. Todos los economistas dicen que el próximo año va a ser muy complicado, con inflación muy elevada, vamos a tener un cambio de régimen político por lo demás, con la nueva constitución, un nuevo gobierno. Entonces, ahí hay que enfocarse, y yo creo que hoy día, porque además los debates son muy simplistas. No puede ser que el gran debate hoy día sea en acabar con la AFP, pero no haya ninguna propuesta real, fuerte, consolidada. O sea, porque al final la discusión que ya tenemos son retiros del 10% permanente, pero además no entramos al debate de fondo, que es mejorar las pensiones. Y yo creo que ese es el gran tema que la gente se preocupa, sobre todo la gente que está a puerta de jubilar, la persona que tiene 60 años, 62 años, que está mirando lo que va a ocurrir, y que seguramente también ha ido sacando plata de su AFP, porque además es tentador sacarla. Eso es un gran problema. Entonces yo siento que hoy día los principales problemas, las discusiones se han perdido, y uno esperaría siempre que los candidatos estén por sobre ese tema y están hablando de los temas importantes. Yo creo que la democracia cristiana hoy día tiene un papel muy importante, porque nos jugamos mucho en la próxima elección. Yo creo que la próxima elección va a ser muy polarizada, se ha ido polarizando con mucha fuerza.
y es importante volver al centro, volver a moderar el debate para poder entregar una propuesta que la gente entienda que va más allá de las derechas y la izquierda. Y yo creo que ahí la democracia cristiana cumple un rol y espero y ruego que ojalá lo cumpla. Camila Flores, usted ya definitivamente ya la tiene matricular. De hecho, Kass la nombró a usted en un par de entrevistas que tuvo, una que le fue muy bien, pese a que aparentemente le había ido muy mal, por y media que estuvo Mentiras Verdaderas con Eduardo Fuentes. Y después la otra en que a todos nos les va muy bien ahí con esa cosa con Mochate, que como el profesor malo que trata de preguntarle lo irrespondible. Pero usted aparece ya es parte de la campaña, definitivamente está trabajando con Kass. Bueno, a ver, primero obviamente yo agradezco el apoyo, la mención de José Antonio, por supuesto que para mí es súper significativo porque es el candidato que más me representa. Quizás hay en algunos temas, Rodrigo, donde yo no estoy de acuerdo con él y que no comparto, pero por cierto comparto muchas cosas más con él que con Sebastián Sichel. Me representa de todas maneras mucho más. Es difícil uno tener un candidato, creo yo, que a uno lo sienta o que se sienta representado al 100%, es muy complejo. Pero sí, por cierto, que me siento mucho más representada por José Antonio. Y la verdad es que como decía Yani anteriormente, esta campaña va a ser especialmente importante. Yo creo que lo que nos estamos jugando es muy relevante porque efectivamente nuestro país está atravesando momentos complejos, estamos todavía con un importante número de personas desempleadas, estamos con inflación, el IPC, en fin, con una serie de elementos que hacen que sea muy difícil para quien vaya a ser el próximo presidente de Chile poder asumir finalmente esta responsabilidad y tratar de sacar adelante a nuestro país en materia económica, en materia social también. Y la verdad es que en ese camino uno define y dice, bueno, ¿y quién creo yo que lo puede hacer mejor? ¿Quién además me representa a mí en mis convicciones, en mis valores, en mis principios? Y en ese sentido, claramente para mí es Kass y para mucha gente de nuestra región. Y no tiene que ver con posiciones más o menos, sino que tiene que ver con ideas que para muchos de nosotros son de sentido común. Y sobre todo porque, mira, más allá de lo que está pasando con Sebastián Sichel este último tiempo, Rodrigo, yo la decisión la había tomado de mucho antes. Yo entiendo que hay muchos colegas ahora que están reflexionando si seguir apoyando la candidatura de Sichel o no por los hechos que son de público conocimiento. Yo la decisión la había tomado de antes por una cuestión de convicciones, de qué es lo que a ti te acomoda más con el candidato por el cual tú vas a votar y por el cual tú quieres apoyar. Y por cierto que yo voy a apoyar y me la voy a jugar en la medida de lo posible para que José Antonio sea presidente de Chile. Y esa decisión la tomé antes, no por los hechos de ahora. Ok. Tomás de Rementería, candidato, a propósito de que estaba hablando de economía, Gianni Rivera, y a propósito de lo que en el foro se dio un poco paupérrimo a alguna gente sobre economía, el alza del precio del dólar, le preguntan hoy día al senador de Urresti, le dicen, ¿qué aspecto elevan el precio del dólar? ¿No cree usted que el precio del dólar alto tiene que ser parte del retiro de capitales que la gente está haciendo y también el cuarto retiro, qué sé yo? Y se pega la joyita a su senador de decir, no, está el alza del precio, el precio del cobre, dice. Pero ¿cómo? Le responde el periodista. Un mayor precio del cobre haría subir el precio del dólar. Ah, corrijo, no es eso, pero no tengo la idea de las razones, pero eso es lo que dice. Entonces, ese Partido Socialista está paloqueado, está medio enredado, no saben ni para dónde está, no saben ni de economía, algunos están con Boris y otros están con la propuesta. ¿Qué opina usted? Bueno, yo soy independiente del Partido Socialista, no participo en el partido, así que me desmarco de esas peleas un poco. Yo estoy con Jasna Proboste comprometido en este momento. Creo que además esto se refuerza de que Gabriel Boric en el tema económico también ha tenido cierta... Está Ramón López, que no es capaz de decir ni la desindustrialización porque se enreda un poco, digamos. Y con los números parece que no la chunta por ningún lado. Ramón López, está en amenaza la autonomía del Banco Central.
Y al otro lado tenemos a José Kast, que representa, digamos, el bolsonarismo nacional, porque sabemos que es un gran admirador, y Sebastián Sichel, que yo creo que no tiene las credenciales éticas para ser presidente en este momento. Entonces, creo que la opción de Jasna se potencia en este momento por eso. Oye, momentito. No, no digamos, no se ponga como a ese su papá. No le diga, mire, credenciales éticas, la senadora Proboste también tiene ahí algunos problemas, le sacaron o algunas otras cositas. Mejor no ataquemos por los dos lados, porque puede llegar, por los dos lados salen cosas raras, por todos lados. Yo lo que he visto de la senadora Proboste que le sacaron es sobre su marido. Y creo que el marido no es candidato, la candidata es ella. Lo de Sebastián Sichel es un tema personal y vemos que ha sido un poco la trayectoria que ha tenido Sebastián Sichel, así digamos, circundante, bien cercano, que le gusta mucho el poder, generar. A mí me llama la atención que... Pero ¿cuál es el tema personal, Tomás? A ver, si por ejemplo, si alguien, no sé, ¿usted sabe quiénes están poniendo plata en su candidatura? Sí, porque no tengo mucho, así que... Pero si le apareciera plata a lo mejor del dueño de Cosemar. Uno puede rechazar las donaciones. Pero igual, no digamos, igual no lo aceptaría. Está medio chimada la forma como se está polarizando. Yo creo que el problema del señor Sichel no es que haya recibido plata de las pesqueras, es cómo la recibió, con boletas ideológicamente falsas, con un mecanismo que no era claro. No, si lo del 2009, eso le pega a la democracia cristiana más que nada. Le pega a su candidata a Proboste. Le estoy diciendo lo de ahora. O sea, yo no he visto que todos los candidatos... Yo lo del gas lo encuentro que tampoco es un problema muy grande. Yo veo otros problemas en el señor Sichel, por ejemplo, su rol, digamos, de haber hecho siempre su tema político, su fuente de moverse en el poder, de usar sus contactos políticos para negocios particulares. Yo creo que ese ha sido el gran problema de Sichel, que en eso no podemos decirlo, que por eso yo creo que no tiene en este momento la capacidad ética de ser presidente, y creo que la misma derecha se está dando cuenta, que ha tomado la decisión ya, digamos, de tirar la cadena. Yo veo que muchos se están yendo con Kast del sector más derecha, e incluso muchos con Proboste. He visto personas de Bópoli que me han dicho, no, yo no sé, Tomás, si usted está en París, digamos, pero para la elección de la presidenta Bachelet, pero hay un señor que se llama Martorell, que está con unas platas ahí. Martelli, no sé, claro. Martelli fue el que hizo, no se encontraban boletas ideológicamente falsas de la presidenta de la República, sino del señor Martelli, y el señor Martelli fue sancionado, y lo mismo debería pasar con el señor Sichel. Ok. Raúl Celi. Estás muteado. ¿Por qué lado quieres que me vaya? No sé, ¿por qué lado? Si usted defiende a Sichel, porque todos le disparan a Sichel, aquí yo estoy poniendo aquí, disparen contra Sichel, se llama el momento. Yo no soy partidario, Rodrigo, de estar criticando a los candidatos, porque caemos en lo que nosotros mismos estábamos hablando recién, de aspectos negativos de la política, la permanente descalificación. Ok, entonces cambiemos. Perdón. Reencarte a la gente de su sector con Sichel. Es que yo quiero destacar una cosa. Efectivamente, esta se está transformando en una elección polarizada. Pero así todo, a mí me parece que hay credenciales democráticas desde José Antonio Kast hasta Gabriel Boric. Y eso ya es un aspecto positivo. No sigo más a la izquierda porque ni con otros candidatos más populistas, pero me parece que dentro, si uno lo compara con otros países de Sudamérica, que esa es nuestra realidad, si nuestra realidad no es Noruega, Suecia, es Sudamérica. A mí me parece que todavía el nivel de los candidatos en Chile es un nivel medianamente razonable. El problema lo vamos a tener con los aliados, con quien decidan aliarse, y por eso decía que era tan importante el resultado de las parlamentarias. Si el resultado de las parlamentarias se carga muy a la izquierda, ahí vamos a correr el riesgo de una constitución de revancha, de una casa no de todos, sino que de algunos, o de casi todos, y eso es lo que a mí más me preocupa en este momento. Ahora,
Sebastián Sichel es un tipo que es una persona, yo no lo conozco personalmente, ¿verdad? Pero a mí me parece que tiene todo el legítimo derecho de ser candidato. Él ganó en una primaria legal, que es lo que establece la ley, a diferencia de otros candidatos que no participaron en O las sea, él no se va a bajar. primarias. Él no se va a bajar. Yo no le veo sentido, yo no le veo sentido, Rodrigo, a que él se baje. Él está pasando, mi percepción es por un mal momento. Yo espero que ese mal momento se supere, pero también me parece evidente que existen dos sensibilidades de derecha. Una más de centro, o que va más al centro, y otra que más a la derecha. Y eso a mí me parece bien. Yo creo que porque eso refleja además la realidad. En Chile existen. Lamentablemente, Raúl, yo, la gente con que escucho converso dicen que no hay candidato de derecha más que Kast porque Sichel no es de derecha, es demócrata cristiano. Lamentable, es un argumento que yo lo escucho. No es el mío, pero te lo tengo que decir. Sí, pero si uno revisa sus posturas ideológicas, son posturas de centro derecha. Muchas veces la gente asocia a la derecha con exclusivamente el orden público, la seguridad a toda prueba, y yo trato de explicarle, no, la derecha es algo muy distinto. La derecha es creer en que las personas pueden forjarse su propio destino, ¿ah? En base a la existencia de igualdad de oportunidades. Eso es básicamente ser de derecha. Gianni, yo calculo por la edad suya que usted tiene que haber militado junto a Sebastián Sichel en la Juventud Demócrata Cristiana, ¿no? Y soy muy amigo de Cristóbal Acevedo. Y soy muy el hombre de La Plata. Y es un tipo extremadamente correcto. Esto no se estila hacer defender a las personas, pero yo lo conozco y doy fe que es un tipo muy correcto. Y lo que es el evento del 2009 no es nada ilegal. Lo que se le acusa a Acevedo. Yo voy a defender a Acevedo porque es mi amigo, lo conozco. Ok. Mira, qué buen punto, distinto al de mucha gente. Y Camila, ¿qué dice usted? ¿Qué dice la extrema derecha más dura? De extremos nada. Somos personas que tenemos nuestras convicciones nomás extremos en defender la libertad, la familia, que las personas puedan expresarse libremente y no exista la funa, el ataque, sino los argumentos. Así que si por eso nos dicen extremos, bienvenidos. Pero yo la conozco bien usted, pero le tengo que decir de que yo tengo harta gente que me escribe por redes sociales y volvió a aparecer lo que se había eliminado en largo tiempo, a funarla a usted, que por qué la tengo usted, que usted volvió en la facha. Esas son personas anti... Usted va a pagar un costo. Pero lógico, y lo hago con mucha valentía, como todas las cosas que he defendido en mi vida. Usted me conoce. Esas son personas antidemocráticas, que no creen en que posturas distintas las puedan ser expresadas en los medios de comunicación, en las redes sociales o en la vida pública. Yo puedo tener con Tomás 1000 diferencias, pero jamás buscaría censurarlo, o que una persona como él o de cualquier partido de izquierda no tenga un espacio para poder expresar libremente sus opiniones. Jamás buscaría atacarlo, funarlo o agredirlo. El problema es que estas personas no creen en la democracia representativa. Son personas que no creen que hay posiciones distintas y no las toleran. Hablan de respeto, de pluralidad y de tolerancia, y son las personas menos tolerantes y menos pluralistas que hay. Entonces aquí, a mí, la verdad, Rodrigo, me tiene absolutamente sin cuidado lo que me puedan decir por las redes sociales, porque yo sé que represento a muchas personas que piensan igual que yo y que se sienten tranquilos porque es seguir sus convicciones. Y acá tenemos que aprender a respetarnos todos. Mira, y yo no voy a hacer tampoco leña del árbol caído con lo de Sebastián Sichel, porque encuentro lamentable. Yo creo que contra más candidatos tengamos, mucho mejor, pero sobre todo candidatos que vayan a debatir ideas, argumentos. La verdad es que los debates, nada se ha hablado de medio ambiente, muy poco de salud, muy poco de pensiones, que es lo que a nosotros nos interesaría, y más bien han estado enfrascados en la disputa o la pelea personal, que nada nos contribuye. Pero el respeto yo creo que es fundamental para cualquier actividad y particularmente la política. Ok, Tomás, me gustaría que me imponera con Gianni, porque
ya le está diciendo totalmente, usted atacó al tema de las plata del 2009 y el caso de Acevedo, que es el encargado de Sichel y Yanni, que tiene la misma candidata suya, lo está defendiendo a la persona y dice que no es delito. O sea, yo no puedo juzgar a Yanni porque uno siempre los amigos los defiende. Yo defendería a Yanni también bajo todo respeto, entonces no quiero entrar en esta discusión sobre si era delito o no era delito. Probablemente tenemos puntos de vista distintos. Probablemente ya está prescrito, eso lo sabemos porque los delitos tributarios no existían delitos electorales en esa época, lamentablemente. Hubo un cambio muy importante a la ley. Pero quiero en esto concordar con Camila. Creo que en el fondo seguir discutiendo el tema de las personas cuando hay temas en los programas que hay que analizar. Y yo en eso he visto que hay programas que hablan, por ejemplo, de medio ambiente, hay programas que están en contra de descarbonizar, digamos, que todavía tienen teoría un poco realistas sobre el cambio climático. Hay muchas cosas que debemos discutir hoy día. Lo de la implementación de la nueva constitución creo que es un tema que nadie lo está hablando, de cómo se va a hacer, cómo se va a implementar. Y creo que ahí tenemos que poner el foco en el debate hoy, qué es lo que está esperando las personas, pero también esperan que haya cierto nivel de transparencia en los orígenes de los fondos de las candidaturas, y también sabemos cómo terminó el tema de las pesqueras. O sea, es cosa de ver lo que está pasando con Jaime Orpi, la votación de la ley de pesca, Martí Sassi. O sea, hay un antecedente ahí que hay que tener en consideración también. Ok, gracias Tomás, Raúl, Yanni, Camila. Estamos en Cita Regional, tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Usted está en Quinta Visión, su canal local, su canal regional, su voz local. Estamos desde San Antonio hasta San Felipe Los Andes, en la mayoría de las provincias de la región, la mayoría de las comunas en BTR. Hoy estamos con Camila Flores, Yanni Rivera, Raúl Celi y Tomás de Rementería. Quiero entrar con usted al tema de la acusación constitucional y quiero partir con usted, que es la diputada en ejercicio, Camila, porque la gente dice acusación constitucional, pero claro, y la comisión sale el Florcita Motúa metido. Entonces, lo encuentra la gente casi un chiste. Partamos con usted. Gracias, Rodrigo. Lo que pasa es que esa comisión se sortea por la suerte. No hay ningún elemento que pueda condicionar que colegas están presentes o no, la verdad. Entonces, yo siento que quedó bien equitativa. Quedaron 2 personas más bien de izquierda, 2 personas de centro derecha y una persona que es Pepe Out, que yo creo que va a ser bien importante qué posición irá a tomar. Pepe Out es un poco impredecible desde mi punto de vista. Pero mira, yo creo que la acusación constitucional se va a aprobar en la Cámara de Diputados. De eso yo no tengo ninguna duda, de que se va a aprobar. Donde yo estoy además segura que se va a rechazar es en el Senado, donde finalmente es el juicio político del presidente de la República. Ellos hacen como de veces de tribunal y son los que generan el veredicto. En la Cámara de Diputados la oposición está toda unida. Y lo que yo además debo señalar que habemos varios colegas que estamos revisando muy bien los antecedentes. Yo estoy estudiándome las 99 páginas de la acusación constitucional que se le hace al presidente de la República, particularmente por algunos hechos que al parecer, Rodrigo, estarían más bien, hubiesen estado fuera, no se hubiesen conocido de la investigación judicial. Y la verdad es que uno tiene que ser responsable en esto porque estamos hablando de elementos que son complejos. Yo creo que de lo que se le acusa al presidente es gravísimo. Yo creo que es muy grave. Nosotros sabemos ya en la región de Valparaíso cuando se ha privilegiado el interés económico al interés de que tenga que ver con la protección del ecosistema, del medio ambiente, la vida y la salud. Sabemos mucho de eso, las zonas de sacrificio que tenemos en distintos sectores de nuestra región es tremendo y no podemos seguir tolerando ese tipo de cosas. Por eso cerrarnos a priori, al menos algunos colegas que están en la misma posición que yo, por ningún motivo. Yo creo que cuesta creerle al presidente de la República, sí, es complejo creerle que su círculo más cercano no haya tenido conocimiento de estos hechos, que son sus hijos, su amigo, en fin. Y uno tiene que ser responsable a la hora de evaluar y tomar una decisión. Yo creo que en esto también va a jugar un rol importante la otra arista, que es la arista penal que está investigando el Ministerio Público, que qué bueno que se esté haciendo así y de manera rápida, pero yo te insisto, yo creo que sí o sí en la Cámara se va a aprobar, aun cuando los votos de la derecha no estén, porque si la oposición está unida, con eso lo logran igualmente. Ok.
Gracias, Camila. Me queda la sospecha de que usted va a votar a favor, pero eso lo veré en el día de la votación. Tomás, este tema de la acusación constitucional de la aparentes nuevos antecedentes que hayan, más suena a una arreglín electoral que les va a hacer la forma como se presentó a la hora exacta, como la película de Gary Cooper, que no creo que si no la ha visto, véala, a la hora señalada, para que alcanzara a votarse poquito antes de la elección. O sea, suena a arreglín, me pongo una medallita, yo voté contra el dictador, contra Piñera, que se vote por mí. Yo creo que hay que desdramatizar las acusaciones constitucionales. Acá parece una afrenta a la democracia. Finalmente es un mecanismo que está en la Constitución. ¿Qué más institucional que seguir los mecanismos que existen en la normativa vigente? Y vemos que lo han usado en otros países, como lo vimos en su momento en Brasil, en Paraguay, en Honduras, en Perú se usa bastante seguido. No es lo ideal, no es lo óptimo, pero en este caso amerita analizar el mérito de la acusación. Yo he leído, no he leído las 90 y tantas hojas que tiene la acusación, pero vi, y me parece que el caso es un caso bastante serio, digamos, bastante preocupante por lo mismo, porque es un caso que está relacionado con el daño ambiental, con la posibilidad de destruir un santuario de naturaleza en Liguera por un negocio particular que podría estar relacionado al presidente. Entonces, si la situación existe y el mérito de la acusación es claro, yo no desdramatizaría que el presidente se aprobara la acusación constitucional. Tomás, no sé si está en su distrito o lo tengo claro, pero averigüe la Central Campiche que está acá al lado, pues. La Central Campiche. La Central Campiche, ¿está en su distrito? Bueno, de la Camila. La Central Campiche aprobada a última hora, cambiando la forma y obligando a votar el gobierno de Michelle Bachelet. Me parece que hubo cosas que se hicieron muy mal en los gobiernos de la nueva mayoría de la concertación en materia ambiental. Vemos el tema de las dunas de Concón, donde está metido un personaje ya conocido por ciertas situaciones irregulares en materia ambiental. Y creo que en eso hay que hacer un mea culpa y seguir, pero no sé si la situación se dio por un negocio particular, ese es el grave problema. Yo creo que eso es la situación del presidente Piñera, que debe determinarlo los diputados y después los senadores funcionando como jurados si se dio la situación o no. Gracias, Benetton Díaz, buen gol de cabeza se metió. Don Raúl Celi, ¿qué opinas tú de esto desde el punto de vista constitucional? O sea, ustedes que van a cambiar la constitución, ¿cómo ve este mecanismo, digamos, y será mantener en la nueva constitución? Sí, la acusación constitucional está en prácticamente todas las constituciones del mundo. Si uno se acuerda, en Estados Unidos trataron de aplicarse la Trump al final del mandato. A Clinton me acuerdo que también se la aplicaron por el caso de la Mónica Lewinsky. Bueno, a mí lo que me parece en estos casos, y concretamente en el del presidente Piñera, es que es evidente que aquí hay un intento de utilización o aprovechamiento electoral. Este es un asunto que ya fue juzgado. Es un asunto donde el fiscal Abbott además ordenó reabrir o investigar la situación, y ahí es donde debió quedarse esto. Yo viví, después de la intendencia, un par de investigaciones de la Cámara de Diputados, y la verdad es que la falta de rigor, de seriedad en la preparación de la documentación era enorme. Estos son juicios políticos, y son juicios políticos prácticamente en esta acusación constitucional a cómo ha sido el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es una persona que siempre se le conocía ahí como un tiburón, ¿verdad?, de la bolsa en los 80. Es un tipo que es una persona que se le ha discutido en algunas ocasiones por diversas maniobras económicas, pero todo eso se sabía cuando se le eligió. Pero a ver, Raúl, pero el tema es más delicado porque Sebastián Piñera, con los dos Carlos, Lavín y Delano,
Sí. ¿ya? Ellos tienen una sociedades, amistades y negocios desde hace 30 años, 20 y tantos años, entonces, y uno de ellos ya fue condenado, aunque sea clase de ética, entonces complejo el asunto. No, pero si yo no estoy diciendo que sea complejo, que no sea complejo, Rodrigo, claro que es complejo y estéticamente, ¿para qué vamos a andar con cosas? Se ve pésimo que le venda a un íntimo amigo, ¿verdad? La venta se produce en octubre del año 2010, cuando ya era presidente, si bien se había desprendido de los negocios, de eso no cabe ninguna duda. Pero ese es un problema fundamentalmente judicial, que ya se investigó. Los hechos nuevos es básicamente un documento que se refiere a a una tercera cuota del pago que ya estaba incorporada en la investigación anterior. A lo que voy yo, Rodrigo, es que en este caso, independientemente de que Sebastián Piñera puede no ser la persona más prudente en materia de negocio, pero en este caso creo que el aprovechamiento político y electoral es evidente. ¿Ah? Perdón, una cosa cortita. Sí. Aquí la cuestión es muy simple. ¿El fideicomiso era ciego o era tuerto? Porque se sabía o no se sabía. Ese es el cuento, digamos, el punto de fondo. Es decir, ¿cómo se puede impedir cuando tú tienes amistad? Te puedes juntar en la casa, puedes hacer un asado. Ese es el tema más complejo. Bueno, él dice que se había desligado de los negocios, de sus negocios con bastante anticipación. Si uno se acuerda de lo que pasó el 2010, él se demoró mucho en desprenderse de los negocios. No sé si te acuerdas que esperó el resultado de la elección, después lo presionaban para que vendiera blanco y negro, lo hizo después de que, o al momento, casi al momento de asumir. Como siempre le gusta, estira mucho las cosas. Pero esas son responsabilidades, a mi juicio, penales, son responsabilidades que deben estudiarse en ese ámbito, Rodrigo, de hecho que pasaron hace más de 10 años. Y aquí, en esta oportunidad, es evidente la intención política. Sí, eso está claro. Pero Gracias. pero yo quiero recalcar, Rodrigo, que no estoy haciendo una defensa de Sebastián Piñera como un santo de altar en materia económica. Yo reconozco que ha tenido... Sabemos que, no, que dejó de ser santo su devoción, Raúl, así que lo tenemos claro. Gianni Rivera, el defensor de Acevedo. Oiga, pero mire, Más fuerte, levante el volumen. la acusación constitucional siempre es el último mecanismo, y sobre todo cuando es del presidente de la República es lo más delicado. Pero acá llegamos a este problema porque el presidente siempre actúa de manera contumaz en esta materia. Siempre, lo que decía Raúl, le gusta jugar al límite, pero además, pero mira, digamos, contextualicemos esta cosa. Se vendió una minera de Chile y la hicieron en otro país, a escondido, con mandato de los hijos, porque no participó ni Piñera ni Carlos. Participaron ambos hijos de ellos. O sea, todo a escondida, todo de manera muy lúgubre. O sea, no pueden actuar de verdad con transparencia. Eso es lo que genera mucho ruido. Eso es lo que uno dice, oye, estuvo de más, porque si lo hubieran hecho en la primera notaría de Santiago Centro o en la octava de Providencia, no había ningún problema. Es que ahí podía estar el notario muerto. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué lo hicieron escondida? Primera pregunta. Segundo, ¿se pagaron los impuestos? No, porque uno sabe que esos negocios se hacen para no pagar los impuestos. Y no se pagaron, se pagaron. No, se pagan menos impuestos de lo que se pagan en Chile. Yo creo que después se pagan en Chile también. Tengo mi duda, pero, o sea, pero no... Ok, no importa, da igual. Bueno, eso es lo que dice el presidente. Pero al final, el presidente se coloca en una situación muy incómoda y coloca en una situación muy incómoda al país, porque al final es una investigación, porque además, digamos algo bien importante, los Panama Papers no tienen relación a los Pandora Papers. ¿A qué voy? Los Panama Papers eran una cantidad gigantesca. Aquí estamos hablando de las personas más poderosas, los que tienen más plata. Entonces es un grupo más selecto y están más escondidos aún que los Panama Papers. Entonces es absolutamente grave. De verdad, yo lamento que tengamos que volver a una acusación constitucional, pero el presidente de verdad no deja margen. El presidente al final abusa de esta forma. Yo lo lamento muchísimo.
Ojalá no, ojalá, mire, de verdad creo que sería muy lamentable que se terminara aprobando una acusación, pero el presidente no deja margen para esto. Y yo por eso veo al parlamentario, por ejemplo, como la diputada Flores, que uno diría, oye, los parlamentarios de derecha tienen que estar en contra. No, yo sé, oye, pero aquí algo parece que es muy grave y no puedo mantenerme al margen de la discusión. Entonces, yo siento, de verdad, y esto es también un llamado a la clase política, hay que ser mucho más rígidos para escoger a los candidatos presidenciales, porque no nos pueden exponer a esto, y esto va para todos nuestros partidos, porque no podemos llegar a una situación muy complicada. Entonces, insisto, el presidente de verdad acá se la ganó solito lo que está pasando. Ok, yo quiero cambiar de tema en esta última vuelta y quiero tocar un tema, Araucanía en estado de excepción. Dicen de que, no consta, apareció una información en internet hacia antenoche, miércoles en la noche habrían salido del fondo del predio de CONAF los enmascarados, digamos, armados, que habían aparecido. En fin, pero quiero saber cuál es la visión que tienen ustedes sobre la aplicación de este estado de excepción y lo de la Fuerza Armada. Camilo. Bueno, primero yo en esta materia sí respaldo al presidente de la República, lo que sí, para variar, llegó tarde, y eso tengo que decirlo, como en tantas otras cosas que desgraciadamente llegó tarde el presidente y el gobierno. La verdad es que la situación que se vive en la Araucanía y en la macro zona sur, en parte de la región de Valparaíso, de Biobío, perdón, es muy compleja, es gravísima. Unas personas, producto cierto de un ataque terrorista, hace unos días, producto de las quemaduras, falleció. Una situación bastante similar a lo que pasó con el matrimonio Luxinger-Macay. Entonces, estamos viendo situaciones permanentemente, Rodrigo, y lo peor de todo es que ya, como que ya nos sorprende, como que ya no es tema. Queman una iglesia, queman un colegio, queman predios, se toman predios, despojan a familias de sus parcelas, de sus terrenos. O sea, francamente es terrible y lo peor es que eso ya no es noticia, ya no sale en ninguna parte. Entonces, claramente había que hacer algo. No, tú no puedes tener un estado dentro de otro estado, no pueden haber lugares a los cuales las fuerzas públicas no puedan entrar, no puedan intervenir. Pasa con el narcotráfico en distintas regiones, pasa con el terrorismo, y lo peor es que en este sentido el conflicto, desde mi punto de vista, lo grave o más grave que hace esta situación es que está mezclado precisamente por el narcotráfico. O sea, cuando se habla de narcoterrorismo es porque efectivamente el tráfico de drogas es el que está generando dinero, recursos para que estas agrupaciones terroristas como la CAMP, por ejemplo, pueda seguir impartiendo el temor, matando gente inocente, y desgraciadamente el Estado abandonó a estas personas por mucho tiempo y tampoco le había dado las facultades ni el apoyo a las fuerzas policiales, PDI, Carabineros, para actuar. Entonces, bueno, bienvenido sea, pero demasiado tarde. Ya las personas que murieron, los inocentes, ya murieron. Tomás, gente de su sector, incluyendo alcalde y el gobernador, ha reclamado por esto. ¿Cuál es su visión de usted como abogado sobre lo que está pasando ahí? Bueno, a mí en general no me gustan los militares haciendo tareas civiles, pero sin duda hay un elemento, y no estoy de acuerdo con la declaración del estado de excepción, tiene ciertas complejidades, pero sí hay que hacerse cargo del tema de la Araucanía, y en mi sector muchas veces ha habido cierto temor de hablar del tema. Bueno, por lo de la operación Huracán y eso. Y la solución viene por varios lados, porque la solución viene por un lado, sí, la solución de la negociación histórica de la autonomía del pueblo mapuche, pero también hay grupos que están haciendo terrorismo, que están haciendo, o si no sé si terrorismo, delincuencia grave, puede ser delincuencia común grave, y hay que perseguirlo, y tiene que haber ahí una tarea de inteligencia policial que ahí creo que está relacionado con el deber que tenemos de refundar Carabineros, porque Carabineros no solo tenemos los problemas de eso, que Carabineros en general no está haciendo un trabajo de inteligencia, no solo en este tema, en el tema narcotráfico, en el tema de crimen organizado, en el tema del cibercrimen. Creo que ahí hay que reforzar la labor de inteligencia de Carabineros para perseguir a estas organizaciones que son una inmensa mayoría del pueblo mapuche y una inmensa mayoría también de las comunidades mapuches, que las que son violentas. A mí me tocó trabajar mucho con las comunidades mapuches cuando trabajé en materias de agua, y creo que ahí tiene que haber una visión a largo plazo de seguridad pública en relación a este crimen organizado. Ok, Raúl Celi. Sí, yo quiero partir, Rodrigo, diciendo que
no soy experto en el tema y me parece que es un tema además sumamente complejo. Establecido lo anterior, yo soy partidario que se haya decretado un estado de excepción constitucional para la Araucanía. Eh, y, y me parece que ahí el problema es sumamente delicado. Yo, por ejemplo, en la Convención Constitucional se pidió que se guardara un minuto de silencio por algunas personas que habían sido asesinadas por estos grupos terroristas en el sur y no aceptó la mesa. La falta de la condena de la violencia por algunos sectores políticos a mí me parece sumamente delicada, grave. Creo que ha habido un relajo en materia de condena del terrorismo, de la violencia, del narcotráfico, que yo concuerdo con Camila, el narcotráfico yo creo que tiene impregnado a muchos movimientos anarquistas, disociadores, y no solamente en el sur, sino que también incluso en nuestra zona, uno ve el narcotráfico. Y en vez de respaldar a las fuerzas policiales, lo que hay siempre es como, no, reestudiemos, evaluemos, apliquemos más inteligencia. ¿No? O sea, aquí lo que se requiere es fundamentalmente respaldarlo. Yo creo que el apoyo de las Fuerzas Armadas en las labores preventivas que va a hacer Carabineros, en el apoyo logístico que le van a prestar las Fuerzas Armadas, era una opción y una opción legítima. Hay que recordar que en la Araucanía fue elegido como gobernador el único de centro derecha. Y eso también nos dice, bueno, aquí hay una condena al terrorismo, no es la posición mayoritaria. Tiene que haber un tipo de reacción. En resumen, yo concuerdo con la declaración de estado de emergencia. Me parece que debe actuarse con firmeza frente a la violencia, debe condenársela sin ningún tipo de contemplaciones, y creo que eso ha faltado en el país. Si uno lo compara con otros países del mundo, yo pienso en países europeos, en los aeropuertos, por ejemplo, hay militares con ametralladoras en muchos aeropuertos de Europa, y aquí es casi, pero que no se puede tocar al delincuente. Ha habido una especie como de ablandamiento que yo lo encuentro peligroso, es un coqueteo peligroso. Gracias. Gianni Rivera. Rodrigo, ¿te puedo decir al final lo que al final muy corto, no, porque lo dijo Raúl, pero digo que el único que estaba involucrado en narcotráfico y en saqueo acá que hubo en la región era militante de Renovación Nacional en todo caso. Y si eso es lo mismo. O sea, si aquí la condena, la condena, Tomás, la condena tiene que ser siempre. Sí, ¿no? Sea la persona de la UDI, sea el Partido Comunista, eso da lo mismo. Aquí, contra lo que uno debe luchar es contra la violencia y contra el narcotráfico. Sin excepción. Tiene impregnado mucho más que los movimientos anarquistas, digamos. Pero sin duda. Gracias. Mira, el problema de la Araucanía hay que abordarlo de dos maneras. Una, hay que reconocer que hemos fracasado, porque acá no ha fracasado. Hemos fracasado como Estado en tener una relación fluida de cooperación, de coordinación, y lo otro que hemos fallado es en llevar el Estado de Derecho. O sea, no es posible que en ciertos lugares no se pueda dormir tranquilo, que hayan personas que estén con miedo todo el día, en cualquier momento le van a tomar su terreno, van a quemar su terreno. No es posible que hayan zonas que las policías no puedan ingresar. Y eso no puede ser. O sea, eso no es permitido. No, oye, no es, tanto criticábamos que existía Colonia Dignidad en su momento, que era un lugar y que era un enclave. Acá también ocurre algo similar, que las policías no pueden actuar, no pueden llegar, no se puede operar. Y eso no puede ser. Y yo creo que debe imponerse el Estado de Derecho en todo el sentido. Y hay que ocupar todas las herramientas legales para aquello. Yo en eso no tengo ninguna duda y creo que es lo que hay que hacer. Pero lo que no hay que abandonar es el diálogo, porque se puede hacer las dos cosas. Y acá hemos fallado, porque si creemos que vamos solamente, porque esta es una medida excepcional, que debe durar poco, ojalá, pero no pretendamos mantener a los militares permanentemente en esa zona, porque eso no va a ocurrir. Y la única manera de terminar con este conflicto
es de verdad sentando en una mesa y teniendo una agenda Muchas real, de puerta abierta para poder solucionar este problema. Muchas gracias, Yanis Rivera, Camila Flores, Raúl Celi, Tomás de Rementería Venega. Nuestro último minuto, 1 minuto para cada uno, y muchas gracias por haber venido. Camila. Bueno, yo quiero partir agradeciendo, Rodrigo, a la FEDEGREM, que es la Federación Gremial de las Fuerzas Armadas en Retiro, por el tremendo apoyo que me entregaron el día de hoy viernes que estábamos grabando este programa, como su candidata, la única candidata a diputada que ellos están respaldando por el Distrito 6, y también para mi esposo, el consejero Percy Marín, como su candidato a consejero regional por la provincia de Marga Marga. Agradecer enormemente a cada uno de ellos, agradecerle muy especialmente al almirante Arancibia también por el apoyo, y a todos quienes son directivos y tienen distintas agrupaciones, distintos círculos a lo largo de nuestra región. Gracias. Y particularmente el Distrito 6. Gracias. Tomás de Rementería. Sí, yo quería cerrar con algo lamentable que está pasando, que es la actitud que ha tenido la Superintendencia del Medio Ambiente con el tema del loteo de las dunas de Concón, y que vamos a combatirlo porque nos vamos a hacer parte judicialmente. A mí ya me tocó estar en un caso contra el dueño de Reconza cuando le revocaron los derechos de aprovechamiento de agua, y me parece gravísimo. ¿Quién es el dueño de Reconza? Edmundo Pérez Lloma. Yeah. Y vamos a participar en eso porque estamos en conversaciones con el alcalde Concón, porque esta situación es grave, que se siga destruyendo el campo dunar, que es un lugar único en la región. Y también eso del daño que está haciendo el negocio inmobiliario muchas veces a ciertos parajes naturales. Ahora estoy en Algarrobo y aquí hay un tema con el... Gracias, Tomás. Espero que también se ocupe del negocio inmobiliario de las tomas en Viña del Mar. Tremendamente grave lo que pasó en Villa Dulce, en diferentes lados, se iba a ser electo diputado. Sin duda. Raúl Celis. Sí, me gustaría este minuto final iniciarlo con una frase de hace 30 años. La llamada democracia burguesa es una basura completa. Fueron palabras de Fidel Castro hace 30 años en el Congreso del Partido Comunista. Hoy día Chile, estamos cercanos a unas elecciones presidenciales y parlamentarias que son especialmente relevantes, vive un momento de inestabilidad, de incertidumbre, de alta incertidumbre, y con un riesgo de caer de la primera división en la que nos encontramos, tal vez en los últimos lugares de la tabla, pero es primera división, a una segunda división, de repetir experimentos fracasados. A mí me gustaría en este último minuto pedirle a los televidentes, junto con agradecer la invitación, que tengan conciencia que la democracia se puede perder tan rápidamente como se perdió hace casi 50 años en el país. Gracias. Polarizado, y existe hoy día un riesgo de volver. Muchas gracias, Rodrigo. En sus palabras, digamos, hay que entender, la gente ya creo que no entendería lo de democracia burguesa, entendería democracia hamburguesa. Don Yanis Rivera, su minuto final. Alegrarme porque mañana tenemos el clásico de Wander Everton, y eso es importante porque volvemos a tener fútbol, porque la gente pueda ir, y eso es bien muy importante, pero además destacar la campaña de vacunación e incentivar que todos los que no se han vacunado lo hagan, porque la única manera de combatir el virus y poder tener una nueva normalidad lo antes posible, que la gente pueda concurrir al estadio, que la gente pueda ir a los espectáculos, porque es de verdad, se necesita mucho volver a tener una vida lo más normal posible como la teníamos antes. Ok, muchas gracias. Con la vacunación. Muchas gracias, Yanis Rivera, Camila Flores, Raúl Celi y Tomás de Rementería. Y usted que nos está mirando, vuelvo a mandarle mis condolencias y nuestro pésame a la familia Mundaca, especialmente a nuestro amigo, el abogado Matías Mundaca, por la muerte de su hermano. Y de todos los panelistas. De todos los panelistas, para ustedes, Matías Mundaca. Que estén ustedes muy bien.